Sonia, muchas gracias por atendernos, enhorabuena por el premio, que al final son reconocimientos, ¿no? que se agradecen, ¿no? Pues sí, bueno, muchas gracias, lo primero de todo, por invitarme. Y la verdad es que el premio ahora ya lo tengo como más asumido, pero la semana pasada, sí, creo que fue el martes pasado que me lo dijeron, o hace ya 2 semanas, ya no lo sé. Fue una sorpresa tremenda. Recuerdo que recibí la llamada de la secretaria del ministro y, claro, yo he sido jurado en varias ocasiones del Premio Nacional de Ilustración, entonces sé que más o menos al mediodía es la hora que llaman para dar entrega del premio. Entonces coincidía la hora y me dijo que era como que el ministro me tenía que comunicar algo. Y claro, fue como, no te avances, además había problemas porque no podían con la línea interna, no sé qué pasaba, y me tuvieron que llamar un par de veces, o sea que tenía el corazón completamente desbocado, y ya contactaron, me dio la noticia y recuerdo como colgar y una emoción enorme, porque además es eso, es como sé cómo funcionan las ruedas de votación, que son colegas de profesión que te votan y demás. Y bueno, me sentí muy, muy honrada, la verdad. Y es un reconocimiento que siempre viene muy bien. Creo que en 2002 ganas tu primer concurso, por lo menos así que yo he estado ahí un poco revisando pues tus datos, tu biografía y demás, pero claro, entiendo que antes de ganar el concurso o precisamente porque lo ganas, ¿no? Pues bueno, ya hay una vocación que viene de antes, ¿no? ¿De dónde te surge a ti esta pasión y el gusto por ilustrar y cuándo comenzaste a hacerlo? O sea, ¿cómo apareció en ti esta Sonia ilustradora? Pues mira, yo creo, como han dicho otros colegas dibujantes e ilustradores, que nunca dejé de dibujar, ¿no? La cosa está en eso, que hay un momento que quizás por la presión de si lo que tú dibujas tiene que representar más fielmente o no la realidad, ¿no? Que esto es algo que pasa quizás sobre los 9, 10, 11 años, y hay una cierta frustración porque si lo que tú haces no se parece lo suficiente a la realidad, entonces ya es como que no sabes dibujar y lo dejas, o que realmente el dibujo es una herramienta de expresión, ¿no? Sin más. Y nunca dejé de dibujar. Entonces siempre me atrajo mucho el dibujo, los libros ilustrados, los cómics, el arte en general, la pintura, escultura. Entonces cuando, ¿no? A esa edad a la que ya tienes que decidir un poco qué carrera vas a tomar, yo sabía que tenía que ser algo relacionado con el arte. No sabía bien el qué, o sea, no sabía si iba a ser más pintora o escultora, pero sí que tenía que ser algo relacionado con el arte, incluso en un momento dado historia del arte. Y ahí ya hago la prueba para Bellas Artes y entro, disfruto un montón la carrera, lo pasé muy bien, además éramos un grupo que trabajábamos mucho y que había, no sé, recuerdo esos años como años de mucho trabajo, de complicidad, de pasarlo muy bien y también de aprender. Lógicamente había materias con las que tenías más relación, otras no, y me especializo en grabado y estampación, ¿no? Porque todo lo que es gráfico me interesa especialmente, y aunque no hay sí que hay una materia optativa que es ilustración y cartelismo, pero que es como dura solamente una parte creo que era en especialidad, ya que la cursabas, lo gráfico me tira, ¿no? El trabajar con el papel, con el dibujo de alguna manera, pues eso, la idea de la plancha, ¿no? La estampación. Y es un poco que mi manera de dibujar estaba muy relacionada siempre con lo narrativo, y entonces por ahí, también por la gente con la que al final acabas teniendo más conexión en la facultad y cuando sales de la facultad, de alguna manera el mundo de la ilustración y del cómic también, del fanzine, está muy presente. Entonces yo al principio, algo que recomiendo mucho a la gente que está comenzando es que tengan muchas puertas abiertas, ¿no? Entonces a mí me interesaba mucho el soporte más pintura.
ya fuera en madera o en tela. O sea que no tenía como tan claro que iba a ser ilustradora desde el principio, sino que iba a trabajar en un medio relacionado con la creación visual y llevaba lo que era pues pintura, ilustración, cómic un poco a la par. Y de alguna manera los encargos y como el interesarme cada vez más por el medio que trabaja la imagen y el texto me fue llevando hacia el camino de la ilustración. Pero fue un poco, ya te digo, no como una idea como muy clara desde el principio, sino algo que se fue, ¿no? Que es como un camino que se fue dando. Bueno, como tú dices también, supongo que a lo mejor el no cerrarte desde el principio, ¿no? Pues ha hecho que tu trabajo haya sido muy variado e incluso parece que ahora estás ilustrando incluso cerámica, ¿no? Que he estado mirando en tu web y demás y que es muy bonita, que es otra forma, ¿no? De plasmar tu creatividad, pues eso, con tu idea, ¿no? De seguir innovando y demás. Sí, la verdad es que la cerámica fue un descubrimiento y también una necesidad de cambiar de soporte y de entablar otra relación con la persona lectora de la imagen, ¿no? Porque a veces, y más en revista todavía, como el tiempo que tú dedicas a leer una imagen en prensa es súper corto, ¿no? Porque es a no ser que sea el magazine, ¿no? La revista que viene los domingos o los sábados, que ya es otro tipo de contenido en el que pues, le dedicas más tiempo, lo que es así como prensa diaria, el tiempo de lectura es muy corto y es algo muy ágil. Entonces no te detienes mucho tiempo ante una imagen. Con un libro es diferente, ¿no? El tipo de lectura y el tiempo que inviertes. Pero quería una relación como de más complicidad, ¿no? Y un objeto, bueno, lo tienes presente, ¿no? En una taza o una pieza escultórica, la tienes colgada o lo tienes sobre la mesa y lo miras y hay una relación como mucho más presente. Y me apetecía también el trabajar en tridimensional, ¿no? Y cómo utilizar como lo tridimensional, por ejemplo, en los recipientes no era simplemente poner una imagen, sino jugar con la idea del zootropo y que, ¿no? Todo ese circuito que podías tú hacer en una superficie que es cilíndrica, por ejemplo, te puede llevar a una narración de imágenes. Lo que pasa es que la tengo muy abandonada porque no me da la vida para todo y pues sí, es como dejé aparcada la actividad durante un tiempo y espero más adelante poderla retomar. Pero bueno, hay como otros materiales que me llaman la atención. De hecho, el sábado pasado empecé como una técnica que no había probado nunca y que me fascinó y que no sé yo dónde me va a llevar, ¿no? Y claro, decimos, ay, qué bonito es el arte en general y qué bonito es pintar, ilustrar, dibujar, pero ¿cómo es realmente dedicarse profesionalmente a este arte de la ilustración, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué supone dedicar o que sea tu profesión? Pues mira, tiene su parte de horror también. Porque claro, es muy bonito porque normalmente las imágenes que vemos son imágenes estéticas y bonitas y que te mueven a muchos niveles, ¿no? Puede ser porque es simplemente algo estético que te evoca lo que sea o porque te lleva a reflexionar sobre según qué temas con una imagen interesante y potente, pero tiene su parte de horror. Yo, por ejemplo, cuando tengo que sacar el concepto de un texto y un texto que es complejo o que está muy lejano a lo que son mis intereses, ahí hay una parte de sufrimiento muy importante, ¿no? De hecho, en casa siempre les digo que tengo como los días de pensar y los días que son un poco más relajados y los días de pensar, que son los días en los que te enfrentas al texto, que buscas el concepto, que tienes que traducir ese concepto en 2 o 3 o 4 imágenes para presentar después al cliente y defenderlas de alguna manera, ¿no? Yo siempre explico el porqué de esos bocetos, no simplemente mando los bocetos y ya está. Y luego otra parte que también es un poco terrible es la precariedad. Es una profesión precaria, es una profesión muy llamativa y yo creo que todo esto lo fomenta mucho también las redes sociales, pero es muy precaria y depende del ámbito en el que te dediques,
y donde ejerzas, ¿no? Aquí en España es una profesión precaria y que quizá sí que está aceptada socialmente, pero esto lo hablaba con alguien, como son productos que consumimos en nuestro tiempo libre, en nuestro ocio, quizá hace que lo percibamos como de una manera, y es algo que tiene una parte vocacional, ¿no? Que no se le dé el valor y que no se le ponga el esfuerzo que tiene, ¿no? Porque es como puedes tener más o menos habilidad, pero es un esfuerzo. Te tienes que sentar y tienes que pelearte pues con el texto, con la imagen y conseguir un resultado que te satisfaga a ti, que satisfaga a tu cliente, como cualquier otra persona que hace cualquier otra cosa, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que tiene como pues ese algo misterioso, si quieres un poco, que está como relacionado con un don, que yo tampoco le doy mucho valor a eso, porque creo más en el trabajo y la constancia. Como mujer que ilustra, ¿has sentido o has vivido en alguna ocasión que se te haya tenido en cuenta de manera distinta que a un compañero ilustrador? Es decir, esto de ser mujer ilustradora en el mundillo, ¿cómo tú has vivido alguna experiencia complicada o no has tenido que vivirla, digamos? La verdad es que estaba pensando mucho al respecto y no siento, en mi caso, que me haya enfrentado a situaciones en las que me haya perjudicado el hecho de ser mujer. Sí que es verdad que cuando era más joven, y sobre todo en el ámbito del cómic, podía haber cierto paternalismo, ¿no? Porque igual estaba en una mesa comiendo con autores, editores y demás, y quizás sí era la única mujer, y era una mujer joven. Entonces tienen como esta cosa protectora, ¿no? Un poco así como de, ay, la niña, que bueno, te puede hacer más o menos gracia, ¿no? Sí, lo de la niña tampoco me gusta especialmente. La cosa que pregunto también son las tarifas, porque hay como cierto reparo, ¿no?, en hablar del tema económico, pero yo creo que es muy importante, que no nos tendría que dar reparo. Y no, la respuesta no ha sido que yo por hecho de ser mujer cobrase una tarifa inferior. Lo que pasa es que, claro, en mi ámbito, que sobre todo el que yo trabajo es el ámbito de prensa, las tarifas están muy marcadas. En mi caso, rotundamente sí. Algo estético simplemente por que se quede en una cosa bonita, sin más trasfondo, no me suele interesar. No me interesa cuando hay como algo por debajo que sustenta todo eso. Y sí, en mi caso, yo creo que somos comunicadores visuales, entonces hemos de tener un compromiso con el tiempo en el que estamos viviendo. Y además es un tiempo muy complejo y muy confuso y muy difícil a muchos niveles, ¿no? Es como hay un montón de frentes abiertos que pueden ser muy, muy desconcertantes. Entonces, yo sí que necesito en mi trabajo que haya como ese componente y también en el arte o en el arte en general tiene que haber como algo más, no simplemente una pieza estética. Y en este sentido, ahora, por ejemplo, o bueno, desde hace un tiempo, hay bastantes ilustradoras, ¿no?, también que salen mucho en redes sociales y demás, que ilustran desde el feminismo, ¿no? Se ha puesto muy de moda y demás. ¿Es la ilustración una herramienta potente para reivindicar la igualdad? ¿Crees que funciona también? Yo creo que todas las herramientas que podamos encontrar para luchar a favor de la igualdad en cualquier tema son bienvenidas y son necesarias. ¿Qué pasa con la ilustración? Que trabajas con la imagen.
y la imagen y la palabra, y es algo muy directo y muy inmediato. Y puedes crear imágenes muy potentes, en las que mucha gente además se sienta identificada, muchas personas muy variadas. Entonces creo que sí, que es una herramienta muy interesante ¿no? Para explorar ahí. Ajá. ¿Referentes de mujeres ilustradoras tienes en tu retina y guardas en tu memoria, las que pues en un momento dado te fijaste o que te animan para seguir haciendo lo que haces? ¿Qué mujeres ilustradoras tienes tú ahí en la cabeza? Pues mira, la primera, y que fue bastante capital, fue Ana Juan. Ana Juan descubrió su trabajo en los últimos años de la universidad. En la biblioteca de la facultad estaba el libro Amantes, que de ahora no recuerdo si era el catálogo de una exposición o era un libro que era como un recopilatorio de trabajos de Ana Juan. Y era un libro solamente de imágenes, en el que aparecía el título de las ilustraciones, pero no había una narrativa, no era un libro ilustrado, era como un algo, y tampoco era bien un catálogo, como los catálogos a los que estaba acostumbrada, ¿no? A revisar pues de otro tipo de artistas, pintores, escultores y demás. O sea que era un objeto muy extraño y de repente su manera de dibujar, su gráfica, me entusiasmó, porque tiene un universo muy personal, ¿no? Y un dibujo, bueno, de una delicadeza, pero de una rotundidad también es muy potente, ¿no? Tiene como muchísimos matices. Y fue el hecho de encontrarme con algo que era nuevo. Era una ilustración para adultos, ¿no? Cuando la ilustración, sobre todo en esos tiempos, lo relacionábamos mucho más con algo para un público infantil o juvenil, y me entusiasmó. Y realmente era como, yo creo que estuve un tiempo dibujando a la manera de Ana Juan, yo y mucha más gente de mi quinta, ¿no? De esos años. Y luego tuve oportunidad de conocerla en un jurado y como buena groupie fui y le dije, ¿no? Que fue como muy importante y demás, y fue así, súper encantadora. Y Ana Juan sí que la tengo ahí como un referente, un poco decir, yo quiero hacer esto, ¿no? Es como esto es algo nuevo, no sé muy bien qué es, pero me gusta y quiero hacer esto. Y después otra mujer que me sorprendió mucho cuando vi su trabajo y tuve la oportunidad de ver una exposición en un viaje por Suiza y que también era como una gráfica muy interesante, sobre todo un universo femenino muy potente y en el que no había apenas texto y además es una autora que se ha traducido muy poco aquí, con lo que no entendía muy bien porque la obra que podía ver estaba en alemán y se llama Anke Feuchtenberger. Y era como el retratar el universo femenino, lo femenino, con una, ¿cómo decirlo? Como con una crudeza y una poesía que lo ponía así como todo sobre la mesa. También como con cierta ironía y ternura, ¿no? Pero recuerdo como ese shock ante su imaginario, porque es un tipo de dibujo muy particular, y el ver un poco como Ana Juan, ¿no? Que tenían un universo con un mensaje que iba más allá de lo que tú podías ver en esos dibujos, ¿no? Sino que había un compromiso con la obra y con ellas mismas muy potente. Y otra tercera autora de otro ámbito distinto del cómic es la israelí Ruth Mogan. Yo recuerdo que la editorial que me publicaba a mí, La Madrileña Sin Sentido, publicó obra suya también. Y de repente leer Metralla, que fue el primer libro que editaron, y ver esos dibujos, esa narración en imágenes, fue también como un momento muy especial, ¿no? Y el decir, esta mujer, quiero ver más cosas que ha hecho porque me interesa mucho su universo, su manera de pensar y su manera de hacer.
pregunta complicada, ¿eh? Pues en un futuro un poco más cercano, digamos como durante este año, me gustaría, antes de las vacaciones de Navidad, poderme tomar una semana de vacaciones para desconectar. Porque además he hecho muy pocas vacaciones este verano, también por el tema de movilidad y demás, ¿no? Hemos hecho así como alguna escapada suelta y a estas alturas noto ya que hay una cierta necesidad de desconectar porque ha sido muy intenso todo. Sí. Ha sido muy intenso todo fuera y ha sido muy intenso todo dentro, también así como en la mesa de trabajo, y eso sería algo que me encantaría. Después, ¿cómo veo mi futuro? Creo que hace mucho tiempo que decidí que no iba a pensar en esto, ¿no? Sino que iba a ir un poco como día a día y semana a semana y viendo qué es lo que me deparaba, sobre todo mi bandeja de correo electrónico, qué sorpresas iba a encontrar por ahí. Y cómo me gustaría que fuese el futuro de la profesión. Pues mira, esto lo hago extensible a todo lo que sería el ámbito cultural, ¿no? Que sea un espacio mucho más cuidado y que se tenga más en consideración, porque sobre todo durante el confinamiento, no pensaba mucho al respecto y de hecho tenía sentimientos encontrados porque durante, pues eso, las semanas ahí duras que estábamos encerrados en casa, todos hicimos mucho uso de los productos culturales, ¿no? Y de hecho los agentes culturales, las personas que producen cultura, sea como sea, en el formato que sea, se volcaron y había una cantidad, había incluso una sobreoferta. Tantas personas que nos están cuidando y que nos están ofreciendo contenido de manera gratuita, que esto a mí me provocaba mucha desazón, ¿no? Lo del ofrecer así de manera gratuita, solo como por el querer hacer que todos lo llevásemos lo mejor posible, pero ahora hay muchos sectores que lo están pasando mal. Y no hay como ¿no? Decir, ostras, nos habéis cuidado, pues vamos a cuidaros ahora nosotros, desde la sociedad y desde lo institucional también, ¿eh? Porque, bueno, yo, por ejemplo, aquí tenemos, en el pueblo donde vivo, hay un pequeño cine, entonces es intentar ir, pues, cada semana al cine y hay pelis que te gustan más y otras que te gustan menos, pero dices, es que tengo que apoyar a estos dos chicos que llevan este cine. Y con los teatros pasa lo mismo, ¿no? Es decir, ostras, están intentando hacer lo posible y lo imposible porque sean espacios seguros, pues vamos a apoyar, ¿no? O los recitales o exposiciones, o sea, que ahora nos toca a nosotras y a nosotros como devolver un poco todo eso que se nos ha ofrecido. Entonces, es que se tenga mayor consideración y que dejase de ser, en la mayoría de los ámbitos y de las profesiones, un trabajo así tan precarizado.